En el vídeo de hoy vamos a hablar de un colectivo muy importante en cualquier tipo de competición que aún no habíamos tratado en el canal. Vamos a hablar de los árbitros, concretamente de los árbitros del fútbol español. No sé si te habrás fijado alguna vez, pero a los árbitros de fútbol de la Liga Española se les conoce por sus dos apellidos, como ocurre por ejemplo con Mateu Laoz del Cerro Grande o Gil Manzano. Esto no es así ni en la Premier, ni en el Calcio, ni en ninguna de las otras grandes ligas del fútbol europeo. Ya sabemos cómo funciona esto. Esto es algo que solo ocurre en España. ¿Por qué? Para encontrar el porqué de toda esta historia tenemos que retroceder hasta los años 70. Por aquel entonces España se encontraba bajo la dictadura de Franco. De hecho, ahí está la clave de toda esta historia. La Liga Española de Fútbol se creó en el año 1929. Desde aquel entonces y hasta los años 70, a los árbitros, al igual que ocurre en el resto de ligas profesionales de fútbol, se les conocía por su primer apellido. El segundo apellido solo lo utilizaban en el caso de que dos árbitros se apellidaran igual. Esta era una tradición que cambió por completo en torno al año 70. A medida que el fútbol se iba profesionalizando e iba obteniendo más peso a nivel de comunicación, un árbitro español llamado Ángel Franco Martínez comenzaba a destacar. De hecho, acabaría convirtiéndose en uno de los colegiados más destacados y respetados de aquella época, hasta el punto de lograr ser árbitro internacional durante 15 temporadas consecutivas, y el mejor español durante aquellos años. Tenemos que recordar que durante aquella época España se encontraba bajo la dictadura del general Francisco Franco. Y sí, como ya os habréis dado cuenta, compartían apellido, pero no tenían ningún tipo de parentesco. Era una época en la que las aficiones en los campos y la prensa en general se cebaban mucho más con los jugadores, entrenadores y obviamente también lo hacían con los árbitros. Una situación que, unida a la irrupción de Ángel Franco como árbitro, dio lugar a todo tipo de noticias que podían ser malinterpretadas. De hecho, era muy común encontrarse titulares muy directos en los que no se cortaban un pelo como «Franco es muy malo», «Franco se cargó el partido» o «Todos culpan a Franco». Este tipo de titulares se podían leer en pequeños periódicos locales, pero también en algunos de los que tenían más tirada a nivel nacional en aquella época. Y esto, como os podéis imaginar, es algo que molestaba mucho al dictador y a todo su entorno, quienes no estaban dispuestos a que se jugara ni con el apellido ni con la imagen del dictador. Para evitar esto, el entorno del dictador comenzó a dar directrices a la propia liga, al colegio arbitral y también a los diferentes medios de comunicación de la época, para que desde ese momento comenzaran a referirse a los colegiados de fútbol por sus dos apellidos. Y así lo hicieron. De hecho, esta costumbre ha llegado hasta hoy en día. En lo que se refiere a Franco Martínez, hay varias anécdotas a lo largo de su carrera. La más curiosa tuvo lugar en diciembre de 1970. Ángel Franco había sido designado para arbitrar un derbi liguero entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Días antes del partido comenzó a correr una coletilla por San Sebastián que decía algo así como «Primero vamos a acabar con este Franco y después con el de Madrid». En ese momento entró en escena el régimen de Franco. Lo primero que hicieron fue sugerirle al árbitro que fingiera una lesión para no tener que acudir al partido. Dicho y hecho, así lo hizo. Al mismo tiempo aconsejaron a los periódicos que nada de titulares con un solo apellido, ya que en aquellos tiempos los ánimos estaban bastante caldeados. En el País Vasco acababan de ser los juicios de Burgos, en el que varios miembros de ETA habían sido condenados a muerte, aunque finalmente las penas fueron conmutadas. Pero el caso es que el horno no estaba para bollos. Otro dato curioso es que pese a que Franco era el mejor árbitro de España, nunca pitó una final de Copa del Generalísimo. La razón está en que a esta final acudía el propio Franco en persona para entregar el trofeo al campeón, y para evitar que se pudieran escuchar cánticos e improperios contra su nombre, nunca se designaba a Ángel Franco Martínez para arbitrar esta final. La cosa es que ya han pasado 40 años desde su debut como árbitro profesional, y casualidades del destino ha cambiado, en parte, la historia del fútbol español para siempre. Y por esto que os acabo de contar, se conoce en España los árbitros de fútbol por sus dos apellidos. ¿Conocías esta historia? Si conoces alguna similar, no dudes en dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.